Madre mía, la que se ha liado con Kerem Bürsin y Hande Erçel. O sea, ¿os imagináis? Kerem le recuerda algo a Hande, algo que la deja totalmente emocionada. Y yo os digo, esto tiene más miga que un buen pastel turco. A ver, que ya sabemos que estos dos son el sol y la luna del salseo turco, ¿verdad? Su relación siempre ha sido un auténtico tío vivo de rumores, idas y venidas, y ahora esto. Que Kerem, el mismo Kerem, le recuerda algo a Hande. ¿Y qué puede ser? Piénsalo conmigo. No es una tontería cualquiera, porque dice que la reacción fue de emoción. Eso no es un, oye, ¿te acuerdas de aquel día que comimos helado? No, no, no. Esto huele a algo gordo. Para ser honestos, yo creo que Kerem es de esos hombres que se fijan en los detalles. Y Hande con lo sensible que es ella. Me imagino la escena. Están hablando tranquilos y de repente él suelta algo así como, ¿te acuerdas de esa canción que escuchábamos sin parar cuando nos conocimos? ¿O, te acuerdas de aquella noche que nos perdimos y acabamos hablando hasta el amanecer? Algo así, que toque la fibra sensible. Porque, seamos sinceros, cuando algo te emociona así, es que te ha tocado la fibra del alma, ¿me entiendes? Muchos dicen que esto es solo para avivar la llama, que a lo mejor no hay nada real detrás. Pero yo sospecho que hay algo más. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem a lo mejor se dio cuenta de que Hande estaba un poco no sé distante, o que la chispa se estaba apagando un pelín. Y entonces él, con esa astucia que tiene, decide darle un recordatorio de lo que tuvieron, de esos momentos que los unieron de verdad. Un guiño al pasado para ver si encienden el futuro. Es como decir, no olvidemos lo que fuimos, lo que sentimos. Y funcionó. La dejó emocionada. Piénsalo, si a ti tu ex te recordara algo así, algo que te hiciera sentir todo lo que sentiste al principio, ¿no te removería por dentro? Yo creo que Hande se quedó como diciendo, ¡ay, qué bonito, qué tierno! Porque, seamos honestos, a las mujeres nos encantan esos detalles románticos, esos gestos que te hacen sentir especial y recordada. ¿Y si viene de alguien con quien compartiste tanto uff? Y aquí viene la pregunta del millón, ¿esto significa que vuelven? O sea, ¿es este el principio del fin de su amistad o separación? Yo creo que Kerem sabe perfectamente lo que hace. No es tonto. Ha sabido tocar la tecla correcta. Y Hande, al reaccionar así, también nos dice algo. Nos dice que esos recuerdos, esos sentimientos, siguen ahí latentes. A lo mejor él quería ver si todavía había alguna opción, si Hande seguía sintiendo algo por él. Y la emoción de ella es la respuesta. Así que nada de ser cínicos todavía. Yo creo que esto es una señal. Una señal clara de que, a pesar de todo, hay algo que los une y que Kerem está intentando recuperarlo, o al menos, reavivar esa conexión. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este recordatorio de Kerem es suficiente para que Hande se derrita y vuelvan a intentarlo?